Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde analizamos, celebramos y a veces, hasta nos indignamos con las producciones que nos tienen enganchados desde Estambul hasta Buenos Aires. Hoy tenemos un vídeo cargado de controversia, rumores y sobre todo, mucha pasión. Nos adentraremos en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado olas de comentarios. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque vamos a analizar una situación que ha encendido las redes sociales, las duras críticas que ha recibido Kerem. ¿Hay algo más detrás de todo esto? ¿Existe una injusticia latente? Preparen palomitas porque vamos a desentrañar este misterio, explorando las complejidades de la fama, las expectativas del público y la maquinaria implacable de la industria del entretenimiento. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis perspicaces y recomendaciones de tus series turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. Nuestro viaje comienza inevitablemente con asteriscos en Kalkam asterisco, o asterisco Love is in the air asterisco como la conocemos en muchos países. Esta comedia romántica fue la chispa que encendió la llama no solo en la pantalla, sino también en la vida real entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie, con su trama ligera pero adictiva, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Un trato inesperado los une. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él pague sus estudios. Como se pueden imaginar, la farsa pronto se convierte en algo más profundo, lleno de enredos, celos y momentos adorables que nos hicieron suspirar a todos. La química entre Eda y Serkan era innegable, un torbellino de miradas cómplices, sonrisas tímidas y momentos de tensión palpable que mantenían a los espectadores al borde de sus asientos. Asteriscos en Kalkam asterisco es relevante para nuestro tema porque fue el trampolín al estrellato internacional para ambos actores. Fue aquí donde la química entre Hande y Kerem se hizo palpable, traspasando la pantalla y generando una legión de fans que los bautizaron como Anker. Su relación se convirtió en una obsesión para muchos, quienes seguían cada uno de sus movimientos, analizando cada foto y cada entrevista en busca de pistas sobre su romance. Pero también fue aquí donde empezaron a surgir los primeros rumores y especulaciones sobre su relación, alimentando la maquinaria de chismes que los ha seguido hasta el día de hoy. Un dato interesante es que a pesar del éxito arrollador de la serie, algunos críticos la tacharon de fórmula repetitiva dentro del género de comedia romántica turca. Sin embargo, la química de la pareja protagonista y los escenarios de ensueño, desde las elegantes oficinas de Serkan hasta los pintorescos jardines de Eda, la convirtieron en un fenómeno imparable. La banda sonora, con sus melodías pegadizas y románticas, también contribuyó al éxito de la serie. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto, las críticas a Kerem. Después del final de asteriscos en Kalkam asterisco, ambos actores tomaron caminos separados en sus carreras. Hande continuó consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series como asterisco Bambaşka Bir y asterisco junto a Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a una fiscal ambiciosa que se ve envuelta en un caso complejo que la obliga a confrontar su propio pasado. La serie ha sido elogiada por su trama intrigante y las actuaciones sólidas, especialmente la de Hande, quien demuestra su versatilidad como actriz dramática. Hande ha demostrado una y otra vez su capacidad para encarnar personajes complejos y multifacéticos, alejándose de la imagen de la chica bonita y consolidándose como una actriz seria y respetada. Por su parte, Kerem se embarcó en proyectos diferentes, buscando mostrar su faceta más seria y alejada de los roles de galán. Uno de estos proyectos es asterisco Yaşamayanlar asterisco, una serie de vampiros turca producida por Netflix. En esta serie, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde que lucha contra las reglas establecidas de su comunidad. Asterisco Yaşamayanlar asterisco es un drama de acción con elementos de fantasía, lo que representaba un cambio radical para Kerem. Sin embargo, la serie no tuvo el éxito esperado y recibió críticas mixtas. Algunos elogiaron la originalidad de la propuesta y la actuación de Kerem, mientras que otros la encontraron confusa y poco convincente. La serie, aunque ambiciosa en su concepto, sufrió de una ejecución irregular, con efectos especiales que dejaban mucho que desear y una trama que a veces se perdía en complejidades innecesarias. Aquí es donde las críticas hacia Kerem comienzan a intensificarse. Algunos argumentan que Kerem no ha logrado encontrar un papel que le permita brillar tanto como Serkan Bolat.
Otros lo acusan de no ser tan talentoso como Ande y de haberse beneficiado de la popularidad de Asteriscos en Calcap Masterisco. Incluso se han llegado a insinuar que su relación con Ande fue una estrategia de marketing para impulsar sus carreras. Estas acusaciones, muchas veces infundadas y malintencionadas, han generado una campaña de desprestigio en contra de Kerem en las redes sociales. Se le critica por su apariencia física, por su estilo de vestir, por sus elecciones profesionales e incluso por sus opiniones personales. La injusticia, a mi parecer, radica en que se le está juzgando a Kerem por sus elecciones profesionales y por el éxito relativo de sus proyectos posteriores a Asteriscos en Calcap Masterisco. Es cierto que Asterisco Yasamayanlar Asterisco no fue un éxito rotundo, pero eso no significa que Kerem sea un mal actor. Al contrario, creo que es valiente al arriesgarse a interpretar roles diferentes y al no conformarse con ser encasillado como el galán de telenovela. Cada actor tiene su propio proceso y sus propios tiempos, y es injusto compararlo constantemente con su expareja o con el personaje que lo catapultó a la fama. La presión para replicar el éxito de Asteriscos en Calcap Masterisco es inmensa, y es comprensible que Kerem haya buscado alejarse de ese molde y explorar nuevas facetas de su talento. Otro proyecto de Kerem que vale la pena mencionar es Asterisco Eflatun Asterisco, una película dramática en la que interpreta a un hombre ciego. Este papel le exigía un nivel de interpretación mucho mayor, ya que tenía que transmitir emociones y sentimientos a través de sus gestos y su voz. Asterisco Eflatun Asterisco fue bien recibida por la crítica y le permitió a Kerem demostrar su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Sin embargo, la película no tuvo la misma repercusión mediática que Asteriscos en Calcap Masterisco, lo que contribuyó a alimentar la percepción de que Kerem no ha logrado encontrar su lugar en la industria. A pesar de las críticas positivas, la película no logró alcanzar una amplia audiencia, lo que demuestra la dificultad de competir con el fenómeno mediático que fue Asteriscos en Calcap Masterisco. Pero, ¿qué oscurece realmente estas críticas? ¿Por qué hay tanto odio y tanta envidia hacia Kerem? Una posible respuesta es que la fama y el éxito siempre atraen críticas. Cuando una persona alcanza un nivel de popularidad tan alto como el de Kerem, se convierte en blanco fácil para la envidia y el resentimiento. Algunos pueden sentir que él no merece el éxito que ha tenido, o que se ha beneficiado de su relación con Ande. Otros simplemente disfrutan criticando y generando controversia, sin importarles el daño que puedan causar. El anonimato que ofrecen las redes sociales permite a las personas expresar sus opiniones más negativas sin temor a represalias, lo que contribuye a la propagación del odio y la desinformación. Otra posible explicación es que existe una fuerte división entre los fans de Asteriscos en Calcap Masterisco. Algunos fans siguen aferrados a la idea de que Ande y Kerem deberían estar juntos, y ven con malos ojos cualquier proyecto o relación que ponga en peligro esa fantasía. Estos fans pueden ser especialmente críticos con Kerem, ya que lo consideran responsable de la ruptura de la pareja. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que las críticas a Kerem suelen intensificarse cuando se le relaciona con otras mujeres. La fantasía de la pareja perfecta creada en la pantalla se ha convertido en una obsesión para algunos fans, quienes se niegan a aceptar que la vida real es diferente a la ficción. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Las críticas y los ataques en las redes sociales pueden tener un impacto negativo en su salud mental y en su bienestar. Es fundamental que como fans seamos respetuosos y considerados, y que evitemos participar en campañas de desprestigio o acoso. Criticar constructivamente es una cosa, pero atacar y difamar es otra muy diferente. La salud mental de los artistas es un tema que a menudo se pasa por alto, pero es crucial recordar que son seres humanos vulnerables a la presión y al escrutinio público. Finalmente, creo que es fundamental darle a Kerem el beneficio de la duda. Es un actor talentoso que está buscando su propio camino y que está dispuesto a arriesgarse para crecer como artista. No es justo juzgarlo por sus errores o por el éxito relativo de sus proyectos. En lugar de criticarlo, deberíamos apoyarlo y animarlo a seguir explorando nuevas facetas y a seguir sorprendiéndonos con su talento. La industria del entretenimiento es implacable, y es importante apoyar a los artistas que se atreven a ser diferentes y a romper con los estereotipos. Para terminar, quiero mencionar otra serie turca que, aunque no esté directamente relacionada con Kerem o Ande, sí aborda temas de injusticia y presión social, Asterisco Kukur Asterisco. Esta serie de acción y drama criminal nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul.
Cuando un nuevo grupo criminal amenaza con tomar el control del barrio, Yamak Koval, el hijo pródigo de la familia, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. *Kukur* es una serie intensa y emocionante que explora temas como la lealtad, la familia, la venganza y la lucha contra la injusticia. La serie ha sido elogiada por su trama adictiva, sus personajes complejos y sus escenas de acción impactantes. *Kukur* es un recordatorio de que la injusticia puede tomar muchas formas y que la lucha contra ella es constante y desafiante. La serie también destaca la importancia de la comunidad y la solidaridad en la lucha contra la opresión. En resumen, hemos analizado la controversia en torno a Kerem Bürsin y las críticas que ha recibido tras el éxito de * en Calcam *. Hemos visto cómo se le ha juzgado injustamente por sus elecciones profesionales y por el éxito relativo de sus proyectos. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas críticas, desde la envidia y el resentimiento hasta la división entre los fans. Y hemos recordado la importancia de ser respetuosos y considerados con los actores y actrices, evitando participar en campañas de desprestigio o acoso. También hemos mencionado *Kukur* como ejemplo de una serie que aborda temas de injusticia y lucha social. Hemos profundizado en la complejidad de la fama, la presión de las expectativas y la necesidad de apoyar a los artistas en su búsqueda de crecimiento y expresión. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la situación de Kerem Bürsin. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem ha sido juzgado injustamente? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem o Hande? ¿Qué otros factores creen que influyen en la percepción pública de los actores? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Queremos escuchar sus voces. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.